Ministerios Ebenecer presenta. Vamos a predicar un tema que se llama Viendo la serpiente de bronce. Yo sé que usted ya sabe de qué vamos a hablar, pero quiero recordarle un poquitito. El pueblo de Israel ha pasado por diferentes procesos, por diferentes tiempos, ha estado muchas veces en cautiverio, pero el cautiverio más largo fue el cautiverio en Egipto. ¿Usted sabe cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? ¿Cuánto? ¿En Egipto? ¿En Babilonia? Se la estoy poniendo barata. En Babilonia estuvo 70 años, pero en Egipto pasó más de 400 años, siendo esclavos de diferentes faraones, de diferentes potestades. Y luego de eso el Señor con mano fuerte, con mano poderosa, con mano vigorosa los sacó de Egipto para llevarlos ¿a dónde? Para llevarlos a la tierra prometida, pero para llegar a la tierra prometida tenían que pasar por un lugar que se llama el desierto. Y el siervo Tony estuvo predicando aquí un poquitito, tocó un poco que en el desierto se celebraba fiesta a Jehová. ¿Usted ha venido a celebrarle fiesta a Jehová? Gloria a Dios. Entonces, en el desierto, los planes de Dios era que ese pueblo, en menos de 14, 15 días, estuviese ya del otro lado. Pero no fue así. Lo que sucedió fue que el pueblo no quería entender y no quería seguir, no quería obedecer las instrucciones que Dios había dado. Y entonces, en lugar de tirarse 14, 15, 18, 20 días, 30 días, 40 días, pasaron 40 años. Y a veces nos sucede a nosotros igual. Se nos va el tiempo y no logramos obedecer, no logramos escuchar las instrucciones de parte de Dios. Pero yo le pido al Señor que después de esta prédica usted sea un fiel obediente de la palabra de Dios. Sea una persona fiel y obediente aunque no entienda. Porque a veces no entendemos, pero necesitamos obedecer, ¿no es cierto? Los niños a veces no entienden las instrucciones, pero tienen que obedecerlas. No entienden por qué hay que hacer algunas cosas. Bueno, quiero que me acompañe por favor al libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Yo voy a leer la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y usted pues va a leer la versión que Dios le ha proporcionado. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Cuando los tenga me da un fuerte amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, región del sur, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos, e Israel los destruyó por completo, a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Horma. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés:
hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, hemos identificado en este momento que tenemos una guerra espiritual en contra de la simiente de la serpiente. Hemos sentido, Señor, sus ataques, sus distracciones, pero desde ya tomamos la autoridad que tú nos has dado, Señor, y declaramos atado al hombre fuerte de este sector. Declaramos que hay un vallado de ángeles alrededor de esta casa, y declaramos, Señor, que tú circuncidas los oídos de mis hermanos para que puedan recibir de tu palabra. Te pido, Señor, que tu asistencia sea oportuna y propicia para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado a lo mejor este pasaje de la palabra en donde el pueblo de Israel se rebela una vez más en contra de Dios? Yo no sé cuántas veces, porque no las he contado, no sé cuántas veces el pueblo de Israel se rebeló en contra del Señor. Pero sí puedo encontrar que en el libro de Números aparece una rebelión más, ¿verdad? Manifestándose. Ahora, dentro del desarrollo de lo que yo quiero comentarles, de lo que yo quiero compartir con ustedes, quiero ir desglosando porción por porción para que entendamos al final lo que el Señor quiere regalarnos. En el versículo 1 de esta versión dice: cuando el cananeo, el rey de Arad. Yo fui a buscar el significado de la palabra Arad, del rey Arad, y este es una persona que se secuestra a sí mismo o es un fugitivo. Y dice que habitaba en el Negev, que es una región al sur, ¿verdad? Y Negev también se puede traducir como el mediodía. Dice que oyó que Israel subía por el camino de Atarim. Atarim significa los centinelas. Y peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Lo primero que quiero comentarles, hermanos, es que cuando el enemigo, cuando Satanás oye de los planes que Dios tiene para nosotros, porque él no puede ver nuestro futuro. ¿Sabía usted que Satanás no puede ver el futuro? Él no tiene esa capacidad porque él es un ángel, pero sí escucha los planes que hay a favor nuestro y sobre todo ve nuestro espíritu porque él es un espíritu. Entonces, Satanás, a pesar que no puede ver, sí escucha acerca de nuestro futuro. Y él sabe para dónde vamos. Es decir, que Dios nos quiere llevar, nos quiere introducir a la tierra prometida. El enemigo, hermano, ve que nosotros vamos subiendo. Y si la palabra dice que vamos subiendo, es porque estábamos abajo. ¿Cuándo es que usted sube una cuesta? ¿Usted puede subir una cuesta si usted está en la parte más alta de la montaña? Para subir una montaña tiene que estar abajo. Entonces dice la palabra que cuando él oyó que Israel iba subiendo, cuando él oye que el pueblo de Dios va subiendo, hermanos, es porque hemos estado abajo. Y a él le encanta que nosotros estemos abajo, pero a Dios le encanta que estemos arriba, porque dice la palabra que a nosotros nos ha puesto por cabeza y no por cola, que nos ha puesto para ser de victoria, para ser de bendición, no de maldición. Y dice que nos hará la guerra. Mire, hermano, mucha gente quiere ignorar a Satanás, quiere ignorar las fuerzas del mal, quiere hacerse como el desentendido, pero ignorando al enemigo no se resuelven los problemas. Esta noche hemos tenido una gran batalla espiritual, yo no sé si usted se ha percatado, pero hemos tenido una guerra espiritual en esta casa. Sin embargo, a pesar de los embates, a pesar de los ataques, el Señor se irá glorificado de esta casa. Pero eso no depende de nuestro entusiasmo, sino depende de nuestra convicción en la palabra de Dios. Entonces el enemigo nos hará la guerra, hermano, y peleará contra nosotros porque somos ejércitos contrarios. Y el propósito de pelear contra nosotros, en primer lugar, es para desanimarnos. ¿Alguna vez usted ha estado desanimado? Mire, uno de los dardos, una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza es el espíritu de desánimo. Pero el Señor nos hace cobrar ánimo en nosotros, porque Él nos da fuerza.
porque Él nos sostiene. Y no solo nos ataca para desanimarnos, sino también para tomar a algunos de los nuestros como prisioneros. Porque cuando el enemigo toma a algunos de los nuestros como prisioneros, nos quiere hacer entender que Él es superior a Dios. Pero no lo es. ¿Alguna vez le ha pasado que por algún tiempo vio a algún hermano congregándose, perseverando en la obra y de repente ya no vino? Y usted se sintió triste y dice, y este no logró perseverar. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Ha extrañado usted a algún hermano o alguna hermana? ¿O a alguien muy cercano que de repente usted le cuentan su testimonio que ha sido cristiano y ahora está en un hospital o está en el, ¿cómo se llama? En el psiquiátrico. Mire, hay tantos casos, hermano, que da tristeza ver cómo el enemigo ha tomado a algunos de los nuestros y los ha hecho prisioneros. Pero hermano, bendito sea el nombre de Jesús, porque dice que Él ha venido a destruir todas las obras del enemigo y Él ha venido a rescatar todo lo que se había perdido. O sea que hay esperanza todavía. Si avanzamos un poquito, se va a dar cuenta que en el versículo 2 dice, entonces Israel hizo un voto al Señor y le dijo, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Una de las cosas que el ser humano tiende a hacer es que en los momentos de mayor aflicción y de angustia es cuando solemos hacer votos delante del Señor para que nos libre de esa situación apremiante que estamos enfrentando. Porque cuando uno está afligido y está desesperado, se pone a prometerle cosas al Señor. Pero yo le invito a que usted en su casa lea la porción de Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 para que usted se dé cuenta que cuando yo hago una promesa a Dios, yo tengo que cumplirla. Porque dice que Él no se agrada en los insensatos, no se agrada en los necios. Es mejor no prometer que prometer y no cumplirle. Pero más de alguna vez, hermano, Señor, si me ayudas a pagar esta deuda, yo te prometo que no me voy a volver a endeudar. Pero en esta época tan bombardeada de publicidad, mucha gente lastimosamente que le prometió al Señor no volverse a endeudar en cosas innecesarias o no volverse a endeudar, lo ha hecho. No, y muchos amenes, pero espero que usted no sea de los del día lunes cibernético, ¿verdad? Ni del Black Friday, porque ese es un estafa. Bueno, la promesa fue, si en verdad nos entregas a nuestro enemigo, destruiremos las ciudades, es decir, todos los lugares donde el enemigo reside. Porque una ciudad, ¿qué hay en una ciudad? Pues hay casas, ¿verdad? Hay viviendas y es ahí donde el enemigo quiere residir. Voy a avanzar un poquitito, el tiempo me está comiendo y quiero llegar al punto. Pero en el versículo 3 dice, y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos, e Israel los destruyó por completo a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Horma, que significa destrucción. Lo primero que quiero decirle al pueblo de Dios es que el Señor oye nuestra voz. El Señor escucha nuestro clamor y nos responde. Y nos responde de una manera impresionante, porque Él va a entregar en nuestras manos a nuestros enemigos. Es decir, aquello que nos ha impedido avanzar para conquistar nuestra tierra prometida. Pero necesitamos ser fieles y cumplirle al Señor una vez nos haya dado la victoria. Y necesitamos no solo ser fieles, sino destruir todo aquello en lo que el enemigo nos ha hecho caer y en el cual él habita. Es decir, que el propósito nuestro debe de ser no darle lugar al diablo que cohabite con nosotros en el mismo espacio. ¿Sabe usted que tiene toda la autoridad para ponerle límites a Satanás y decirle, de aquí para adentro no te vas a mover? Pero eso usted lo puede hacer cuando tiene la autoridad y cuando tiene la convicción que su vida está siendo recta delante del Señor. Pero cuando hay puertas abiertas, nos tiemblan las piernas a hablarle con autoridad, porque Él empieza a poner argumentos en nuestra mente. Y si vos, ¿qué me vas a decir a mí si yo te tengo la cola pateada?
cuando debería de ser al revés. El diablo debe de estar bajo la planta de nuestros pies, porque ahí lo dejó el Señor. Pero algunos se creen más fuertes que el diablo y no es posible. No es posible. Ahora, en el versículo 4 dice: partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Mire, hermano, el Señor me decía: dile a mis hijos que una vez vayan saliendo de la situación que yo les estoy permitiendo destruir, que no anden con rodeos con Edom. Y Edom es figura de la carne. Uno de los mayores problemas de la iglesia cristiana moderna es que no sabe diferenciar las obras de la carne. A veces cristianizamos algunas cosas, algunas actividades, pero la carne, hermano, y un día predicamos sobre eso, es uno de los enemigos más traicioneros que nosotros tenemos. Y lo curioso es que la carne no se sujeta. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que la carne no se sujeta? Mucha gente quiere intentar sujetar los deseos de su carne, pero no lo va a poder hacer. Y hay gente que no quiere cortar de raíz problemas que en su carne está ocurriendo. Entonces el Señor dice: no andes con rodeos con la carne. La carne hay que hacerla morir. De otra manera no se puede doblegar. Hay que hacerla morir. Porque esta tarde o temprano, si la dejamos y andamos con rodeos, es que no, hermanos, si mire, las películas no son pornográficas, son románticas, pero de repente se ponen calientes. No le ande con rodeos a la carne. No se la lleve de fuerte, porque su carne es débil. A la verdad, la carne es débil. ¿O no dijo eso Jesús? El espíritu quiere, pero la carne es débil. Si nosotros andamos con rodeos con la carne, esta hará que tarde o temprano reneguemos, es decir, que nos empecemos a quejar. Y el pueblo de Israel se empezó a quejar por causa del viaje que Dios había indicado que emprendieran. Mire, hermano, Dios le había dado una victoria impresionante al pueblo de Israel. Los israelitas habían destruido esta ciudad y por eso le pusieron Horma, que significa destrucción. Habían destruido a los de Arad, a los de esa zona, a los del rey Arad, y el Señor fue claro con ellos. Pero mucho pueblo, una vez destruyeron al enemigo inmediato, empezaron nuevamente a entrar en la confianza, ¿verdad? Ahí en el asolapamiento. Hay mucha gente que dice: ya tuve una victoria, y empieza como a enfriarse. Y es el momento en donde el enemigo aprovecha para atacarnos. ¿Sabe que después de una gran victoria suya en el espíritu, inmediatamente viene una batalla? Y usted no tiene que estar desprevenido. Por eso el Señor nos manda a velar en todo tiempo. Versículo 5. Y el pueblo, mire, esto fue lo más tremendo. Acababan de ver una gran victoria, habían destruido a sus enemigos. Y dice: y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida, es decir, no hay pan ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Pero hermano, lo grave, lo difícil de esta situación es que el pueblo de Israel tenía conciencia de lo que estaba diciendo. Y nosotros no debemos de permitir que nada nos haga hablar en contra de Dios. O en este caso, Moisés, que era la cobertura del pueblo de Israel, que no hablemos en contra de nuestras coberturas. Porque Él es el que nos está sacando de la esclavitud y nos está llevando hacia una tierra prometida. Es bien delicado, hermanos, criticar y quejarse en contra de Dios y en contra del que Dios ha puesto como nuestra cobertura. En aquel tiempo era Moisés guiando a un pueblo difícil, a un pueblo rebelde. En el caso nuestro, Dios ha puesto aquí a un siervo de Dios, que es el pastor Rubén. Entonces, si nosotros criticamos y empezamos a hablar, nos estamos poniendo en problemas, nos estamos metiendo en problemas. Y lo más curioso es que Dios nos invita a que no digamos que Él nos ha sacado del mundo para hacernos morir en el desierto y mentir diciendo que no hay comida, que no hay agua
y que detestas el alimento sobrenatural que Dios ha enviado del cielo, tratándolo de miserable. 3 cosas falsas de parte del pueblo de Israel. Por cuestiones de tiempo no voy a poder leer las 2 porciones de la palabra porque quiero avanzar. Pero una de las cosas es que cuando nos dejamos, hermanos, manipular por el enemigo, empezamos a mentir. Y empezamos a atacar a Dios y empezamos a atacar a nuestras coberturas, empezamos a atacar a los que nos dan cobertura a nosotros. Y eso es un problema serio. Porque particularmente el pueblo de Israel nunca le hizo falta comida. Nunca le hizo falta agua. Pero lo más triste es que detestaron el alimento sobrenatural, el pan del cielo, figura de Cristo. Si usted va a Deuteronomio, y lo invito a que vaya a su casa, capítulo 8, versículo del 1 al 10, va a encontrar que es impresionante. Quizás sí se lo voy a leer, fíjese. Se lo voy a leer, yo no lo puse aquí en la computadora, pero sí se lo voy a leer, porque hay varios detalles que quiero remarcar en este punto. Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y usted ahí puede ver los propósitos cuando Dios nos mete a un desierto. Para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón, si habemos de guardar o no sus mandamientos. Y el versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Y luego dice: y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y sabe, aquí el Señor puso algo bien interesante. El hombre fisiológicamente se alimenta de pan y come pan, ¿sí? Pero sabe que todo lo que sale de la palabra, de la boca de Dios, también es un pan para nosotros. ¿Y qué es todo lo que sale de la boca de Dios? Lo que sale de la boca de Dios son promesas de bendición para nosotros. Y eso nos alimenta. Porque a Cristo le prometió que lo iba a levantar. Y por eso es que cuando el Espíritu lo llevó al desierto, el diablo le sacó esta porción de la palabra, usted se recuerda, para que convirtiera las piedras en pan. Pero él ya había comido del pan de la palabra que le había dicho el Señor que lo iba a sostener, porque él era su hijo amado. Entonces lo importante que entendamos es que nosotros no solo comemos del pan material, sino también comemos de las promesas de Dios. Y esto es bien importante. Y luego dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y si usted sigue leyendo, le dice: reconócete a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así castiga a Dios también. Ahora, aquí hay algo fundamental que debemos de entender. ¿Por qué Dios envió las serpientes? Esto está en el versículo 6 de Números capítulo 21. Dice la palabra: y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Si nosotros empezamos a mentir y a decir que Dios no nos sostiene en medio del desierto, que no nos da agua, que no nos da pan, que estamos hastiados de ese pan sobrenatural, mire, hermano, hay momentos en nuestras vidas y en nuestras familias que tenemos estrictamente lo necesario para sobrevivir. Tiene 4 tortillas, un poco de frijoles y una jarra de café, nada más. Eso es todo. Ahora,
por favor no maldiga esa comida. Porque aunque está pasando por un pequeño desierto, está a punto de entrar a otro nivel. Pero el problema es que el ser humano se guía o se deja impresionar o influenciar por lo que mira con sus ojos físicos. Pero no se recuerda que Dios le ha hecho promesas para entrar en una tierra donde hay abundancia para él. Y muchas personas, en lugar de bendecir esas 4 tortillas y esos pocos frijoles y ese café, empiezan a maldecir. Y empiezan a decir, otra vez tortillas, otra vez frijoles, otra vez café. Pero es que Dios está probando su corazón. Porque si yo soy fiel en lo muy poco, me va a poner sobre mucho. Ahora, si empezamos nosotros a quejarnos, entonces haremos que el Señor se moleste. Y si usted lee perfectamente bien en ese versículo, en el versículo 6, dice que el Señor ni les pidió permiso. Envió serpientes ardientes, de las más venenosas, en medio del pueblo, para morder a muchos y hacerlos morir. Mire, hermano, cuando una serpiente mordía a alguien, las probabilidades de que sobreviviera eran muy pocas o nulas. Pues estamos hablando de serpientes muy venenosas. ¿Alguien conoce alguna raza de serpiente venenosa? Muy venenosa. La cobra, la cascabel, las corales, esas son las que conocemos aquí. Pero en el lado de África, en el lado de Australia, hay serpientes muchísimo más venenosas. La mamba negra, por ejemplo, es un veneno tan impresionante. Hay una que se llama escupidora, que deja ciego a la gente, ¿sí? O sea, una mordidita de esas, yo le aseguro que no regresa por otra, hermano. Sí, porque no va a haber. Entonces, mire, en el tiempo antiguo, hermano, el que mordiera una serpiente a alguien, las probabilidades de que esa persona sobreviviera eran muy pocas, porque en aquel tiempo tampoco la ciencia estaba tan avanzada. ¿Sí? No había cómo llamar al paramédico o transportarlo en helicóptero o traer un antídoto. No había forma. Y el que alguien sobreviviera a una mordida de una serpiente muy venenosa era considerado un dios. Y bien curioso, vaya conmigo a la escritura, porque esto a mí me sorprendió mucho. Hechos capítulo 28. Se va a dar cuenta un acontecimiento en una isla. Hechos capítulo 28, versículo del 3 al 6. El último capítulo de Hechos, aunque en Guatemala están predicando Hechos 29, ¿verdad? Pero ¿sabe? Porque así es el Congreso. Hechos 28, porque Dios sigue escribiendo su historia con sus apóstoles y sus profetas. Hechos 28, 3 al 6. Mire, Pablo estaba en una isla que se llamaba Malta. Vea lo que sucede. ¿Ya lo tiene? Hechos 28, 3. Entonces dice, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una, ¿qué dice ahí? Una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora, vea lo que sucede. Estos aborígenes, si se le puede llamar así, de esta isla, a lo mejor habían visto morir a mucha gente, mordidos por ese tipo de víboras.
Esa isla de Malta es una de las que tiene serpientes de las más venenosas. Si usted va al Discovery se va a dar cuenta que han sacado muchos reportajes de diferentes islas. Entonces lo que sucedió es que Pablo estaba tratando de agarrar leña, ¿verdad?, para hacer fuego, y en uno de esos pedazos de leña iba una víbora y quería salir huyendo y lo pescó del brazo. Pero Pablo no salió pegando gritos como quizás alguno de nosotros lo hubiera hecho. Pablo lo que hizo fue sacudirse la víbora y la tiró nuevamente. De que lo mordió, porque se le había quedado prendido. La pregunta es, ¿por qué no murió? ¿Por qué no murió? Porque había una promesa, que si nosotros bebiéremos o tomáremos cosa mortífera, no nos hará daño. Una promesa para nosotros. Entonces, los del lugar dijeron, cuando vieron que no se hinchó, ¿verdad?, ni cayó muerto, dijeron, si este no se murió con esa víbora, es porque este es un Dios, es porque este es eterno. Porque habían visto muchos casos, ¿sí? Habían visto muchas situaciones similares a esas. Ahora, avanzamos un poquito, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Ahora mire, hermano, cuando usted critica, cuando usted se queja en contra de Dios y en contra de su cobertura, tarde o temprano va a tener que venir ante Él, ante el que usted ha criticado, tarde o temprano. No sé si lo van a traer las serpientes, pero algo lo va a traer para que usted hable con el que ha criticado y le pida que interceda por Dios para que quite las serpientes ardientes que muerden hasta llevarlo hasta morirse. Yo le voy a ser honesto, nuestra cobertura lo va a hacer porque tiene un corazón de padre. Él va a orar y va a interceder, y pueda que no sea una serpiente física, pero hermano, las deudas muerden, el hambre muerde, la soledad muerde, el fracaso matrimonial muerde, la falta de trabajo muerde. Yo no sé cuál va a ser su serpiente, pero si usted ha criticado a Dios y al siervo de Dios, tarde o temprano va a venir a decirle, pastor, perdóneme, yo me lo he comido a usted en tacos, perdóneme, necesito que interceda por mí, porque entiendo que usted es mi sombría espiritual. Y Él lo va a hacer, porque lo ha hecho, yo lo he visto. Ahora, Él va a interceder, pero si no dejamos la crítica y no dejamos la queja y la murmura, de algo estoy seguro, y es que Dios no va a quitar las serpientes alrededor suyo. No las va a quitar, porque eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Si usted va detenidamente y escudriña el versículo 7, 8 y 9, se va a dar cuenta que Dios no quitó las serpientes. La pregunta es, ¿por qué Dios no cortó las serpientes? ¿Por qué dejó que permanecieran junto al pueblo? Mire, hermano, Dios me ponía este ejemplo. ¿Qué pasaría si cada vez que sus hijos hablaran en contra suyo, padres de familia y madres de familia, si cada vez que sus hijos hablaran en contra de usted, usted que es un hombre y una mujer trabajadora, responsable, diligente, que prefiere que coman sus hijos y no comer usted, si cada vez que usted se sacrificara por sus hijos lo criticaran y usted pusiera una mamba negra cerca de la cama de ese niño y la mamba le obedeciera solamente a usted, le aseguro que ese niño lo pensara 2 veces volver a criticarlo. ¿O no? Pero aquí no hay mambas negras, pero hay pitbull. Lo que le quiero decir, hermano, es que el método es un poco ortodoxo, ¿no es cierto? Y yo sé que muchos padres no lo harían.
Pero Dios dejó las serpientes, hermano, cerca del pueblo de Israel, porque era la única manera de sacar la maldad que había en el corazón del pueblo de Israel. No había otra forma. Era la única manera. Y les dejó la serpiente. Y mire, Dios los bendijo, hermano. Cuando invocaron su nombre, Dios los bendijo. Pero no había terminado Dios de bendecirlo cuando ya estaban criticándolo. Entonces ahí estaban las serpientes. El problema es cuando ponemos la mirada en las cosas que no nos han salido bien o que creemos que Dios a propósito ha permitido para que no nos salgan bien. Porque hay gente que se atreve a decirle, por tu culpa yo estoy así. Mejor mátame. Yo he oído gente así y he oído peores barbaridades. Nos fijamos en lo malo que no tenemos, pero no nos fijamos en lo bueno que sí tenemos. Venimos a reclamarle a Dios porque nos enfermamos, pero nunca le damos gracias a Dios por todos los años que hemos estado sanos. La gente da un culto de acción de gracias cuando se recupera de un cáncer. Pero ¿por qué no hace un culto de acción de gracias por los 20 años de sanidad divina que Dios le ha permitido tener? No lo hace. Le reclamamos a Dios porque ya no vive algún familiar querido, pero no damos las gracias por los que aún están vivos. Estamos quedándole por los que ya se fueron y no Él es soberano, pues. Pero los que están con nosotros, no agradecemos a Dios. Renegamos porque en el trabajo o en el negocio nos va mal, pero nunca damos las gracias por lo bueno que es tener un trabajo o un negocio en estos tiempos difíciles. Nos pasa. Versículo 8 del capítulo 21 de Números. El Señor dijo a Moisés, mire la solución del Señor: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Ahora, ¿de quién era figura esta serpiente de bronce? Esto me llama a mí poderosamente la atención. Si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, va a encontrar la respuesta. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. ¿Lo tiene? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hermano, en Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y está hablando textualmente Cristo Jesús. El propósito de ver la serpiente de bronce, figura de Cristo, se va a cumplir en la primera carta a los Corintios, y ya vamos a llegar ahí. Me quedan 5 minutos porque me entregaron 5 minutos tarde el micrófono. Pero no puedo dejar a media el mensaje. Ahora, más adelante, si usted va a la historia y va al libro de los Reyes, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel en su corazón traía un espíritu de idolatría.
Y esa serpiente luego le ponían incienso y la empezaron a adorar. Ese no era el propósito de Dios. Dios nunca dijo, pongan incienso a la serpiente. Ni dice, adoren a la serpiente. Solo dijo, el que viera la serpiente de bronce, el que viera la serpiente de bronce, se salvaría. Ahora, yo le aseguro que quien vio la serpiente de bronce a los ojos, cara a cara, fue Pablo. Porque si no, en otra palabra, hubiera muerto. Él había visto al Cristo de la gloria. Él lo había visto. Y esos 14 años que estuvo en Arabia, él fue llevado al tercer cielo para ver cosas que no se pueden describir. Cosas inefables, dice la palabra. Cosas que todavía no se han escrito. Cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído y que no han subido en corazón de hombre. Pablo vio cosas que no están escritas, hermano. Pero vio a Cristo. Lo vio. Ahora, aquí está la respuesta. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Yo voy a leer la Reina Valera Gómez. Dice la palabra del Señor. Número 1. Primera de Corintios 10, 1. Mas no quiero, hermanos, está escribiendo Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora présteme atención. Versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Era mentira que comieron o no comieron? Pablo está confirmando por medio del Espíritu Santo, dice que todos comieron del mismo alimento espiritual. Pero no solo comieron alimento espiritual, también comieron codornices. Y se hastiaron de comer codornices. ¿Sabe por qué no comieron otros animales? Porque nunca los pidieron. Nunca los pidieron. Ahora, ¿de dónde aparecieron todas esas codornices? Dice la palabra que del mar vino un fuerte viento y Dios las envió del cielo solo para alimentar a su pueblito, que era como de 1,5 millones. Y la cantidad era tan exagerada que era 1 metro de altura por una distancia de aquí quizás hasta Guatemala, yo no sé. Porque dice que desde que amaneció hasta que atardeció recogieron codornices. ¿Por qué no pidieron bueyes? Porque eran rebeldes. ¿Por qué no pidieron salmones? Porque eran rebeldes. Simple y sencillamente. Ahora, ¿mintieron los israelitas al decir que no habían comido? La palabra dice que todos comieron el mismo alimento espiritual. Y mire, hermano, es que el maná tiene algo sobrenatural. Porque es pan de ángeles. Es la misma comida que comió el profeta cuando le tocó correr ¿cuántos días? Que el ángel le preparó una torta especial para que corriera ¿cuántos días? 40 días. Tiene que ser una comida sobrenatural, ¿no es cierto? Pero ni la mejor tecnología lo puede hacer a usted correr 40 días con un pedazo de pan. No se puede. Versículo 4 dice, y todos bebieron, ¿quiénes? Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí no hay pan y aquí no hay agua, dijeron. Desgraciados, nos han sacado para matarnos en el desierto. ¿Era verdad eso? La roca era Cristo. Les daba agüita en la boca. No andaban buscando en el pozo, no andaban buscando ahí en la bomba, ¿verdad? No andaban en los chorros. El Señor los seguía para darles de beber. Y ellos dijeron, no nos dan de beber. Como hay gente cuando lo invitan a comer, no me han dado comida y 7 tamales se ha volado, pero no le han dado. Versículo 5. Dice la palabra, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí está la razón por la cual Dios no quitó las víboras. Présteme atención. Versículo 6. Pero estas cosas fueron ejemplo, diga, fueron ejemplo. ¿Para quién? ¿Para quién? Espéreme, es que no los oigo a todos. Pero estas cosas, dice, fueron ejemplo para nosotros. ¿Sí? No para los del otro lado, no, para nosotros.
a fin de que no codiciemos cosas malas. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel? Codiciar cosas malas. Por eso no les quitó la serpiente. Porque todo lo que veían hiciera malo, lo codiciaban. ¿Usted sabe qué es la palabra codicia? Es un deseo desmedido. Que teniendo, usted sigue deseando. Como ellos codiciaron, dice. Versículo 7. Lo primero es que codiciaron cosas malas. Lo segundo, hermano, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Vea lo que hizo el pueblo. Se sentó el pueblo a comer y a beber y dijeron que no había comida ni bebida. ¿Y entonces de dónde salió? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Pero no estaban jugando ahí plastilina ni saltacuerda, hermano. Se levantaron a hacer actos inmorales, a ofrecer actos inmorales a los dioses paganos. A eso se levantaron. ¿Y quién les estaba dando de comer y de beber todos los días? Era el Señor. Pero en su cara se querían burlar de Él. Lo tomaban como un juego. Por eso no quitó las serpientes. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Si esta palabra, hermano, se cumpliera hoy en día, algunos ahorita ya estuvieran muertos. Pero Dios en su infinita misericordia nos está dando tiempo, no queriendo que nadie se pierda. Versículo 9 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El pecado por el cual el Señor envió serpientes es porque no estaban tentando al aire. La palabra tentación, tentar a Cristo, es que con conocimiento de causa hay gente que cree que le puede jugar la vuelta al Señor. Pero no es posible. Y ahora nos damos cuenta que los que tentaron a Cristo fueron mordidos por la serpiente. Y los que estuvieron a punto de tentarlo no fueron mordidos, pero ahí se las dejaron cerca. Porque tarde o temprano esas serpientes los iban a morder. Porque iban a tentar a Cristo. Iban a idolatrar. Iban a jugar. Iban a fornicar. Iban a rebelarse en contra de Dios. Tarde o temprano. Entonces, para eso el Señor dejó ahí. Y luego dice versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. ¿Sabe quién es el destructor? ¿Quién es el destructor? El mismo espíritu que pasó en el tiempo de la Pascua, destruyendo y matando a todo el que murmuraba, destruyéndolo. El mismo espíritu que en la era de Arauna David empezó a llorar porque la destrucción era enorme. Y David empezó a interceder y a clamar, a pedir la misericordia de Dios. Y Dios se detuvo. A veces los métodos no nos gustan. Y el versículo 11 dice: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. ¿Nos ha alcanzado a nosotros el fin de siglo? Por supuesto que sí. Ahora, no tenemos una serpiente de bronce, que luego el rey Ezequías la destruyó y le puso como nombre Nehustán, como cosa de bronce.
El propósito de Dios de levantar esa serpiente es recordarle al pueblo de Israel que todo aquel que ponga su mirada en Cristo Jesús tiene vida eterna y tiene salvación. Ese es todo el propósito. Pero hay gente que quita su mirada de Cristo Jesús y viene la serpiente y lo muerde. Y no tiene a quién mirar, porque ya no tiene a quién mirar. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No quite su mirada del Señor. Sígalo viendo. Va caminando en el desierto, sígalo viendo a Él. No deje de verlo. No se rebelde. No critique. No fornique. No chivee. No sea truanero, no sea truquero. No haga negocios ilícitos. No juegue con el servicio. Sea responsable con el ministerio. Deje de criticar a los pastores. No critique a la congregación. No critiquemos esta casa, porque aquí vivimos. Espiritualmente aquí está nuestra vida. Aquí nos dan de comer. Aquí nos sacan agua del pozo. Aquí nos ponen sombra. Aquí nos dan fuerza. Aquí nos edifican. Aquí nos levantan. Aquí nos aprecian. Y no es posible. Yo le aseguro que allá afuera, de los atrios para afuera, hay una cantidad de demonios esperando a ver quién se descuida. Yo se lo aseguro. Es que, hermano, esto no es un jueguito de religión como dice Gigi Ávila. Esto es una batalla. Y tenemos que estar firmes para el Señor. Ahora, yo quiero entrar a la tierra prometida, pero no quiero entrar mordido por las serpientes. Y no quiero estar en la tierra prometida y regresarme al desierto. Yo quiero quedarme a vivir ahí para disfrutar de los frutos y las bendiciones que Dios tiene para mí. Y si me lo ha prometido, yo me alimento de esa promesa. Dios me ha prometido que nos va a sacar. Y lo está haciendo. Este año 2013 que viene hay muchos retos, hermano. Queremos alcanzar a algunas personas que no han sido alcanzadas. Algunos que el enemigo los tiene atrapados, que los tiene vendados, que los tiene atados, que los tiene encadenados, encarcelados quizás, en cárceles de opresión. Pero no importa, nos vamos a meter a los lugares donde Dios nos indique. Porque el antídoto es la sangre de Cristo. Usted no se preocupe, solo dígale, Señor, heme aquí. Y si le dice heme aquí, cúmplale. No juegue con el Señor. No es posible que la iglesia de Dios siga tomando como cosa ligera el trabajo del Señor. No es posible. Este es un trabajo precioso, pero muy delicado. Porque le servimos a alguien que su servicio ha sido de excelencia. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presenta La Biblia palabra